Alberto, ¿me oyes? Hola Miri, ¿qué tal? ¿Me oís a mí? Sí, sí, perfectamente. Te estamos viendo en la pantalla digital enorme en clase. Sí, Así ya os veo que estáis todos mirando al frente y para arriba. que, bueno, te presento a la clase de cuarto de eso y no sé si Hola chicos. quieres contar tú un poquito, porque hemos estado viendo en el tema la Sí, industria musical, pues, y salías en sí. la página de productores musicales de España. Así que te van a hacer algunas preguntas, pero bueno, Vale, ¿quieres contarles tú de primeras un poco qué consiste tu Mi trabajo? trabajo, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Yo Vale. te dejo con ellos. Vale, perfecto. Bueno, yo os explico un poco, si queréis, me oís todos bien, ¿verdad? Perfecto. Yo os explico un poco cómo llegué a ser productor musical y cuál fue un poco mi trayectoria hasta llegar hasta ahí, lo que estudié y, y como todo en la vida, cómo se fue desarrollando hasta llegar al punto en el que estoy ahora. Y luego lo que queráis me lo preguntáis sin ningún tipo de dudas, porque, o sea, ni miedos, porque hoy en día el mundo de la producción musical hay muchas vertientes. Mi apartado más, que es el pop y el rock, pues se trabaja de una forma y en géneros que seguramente todos escucháis más, como es el urbano o el reggaetón o la música más electrónica, se trabaja de una forma diferente, aunque al final el objetivo siempre es el mismo, y es que un artista pueda entregar una canción a los medios digitales, en este caso, en nuestros años anteriores eran los CDs o los vinilos, y teniendo el máximo de impacto posible dentro del mercado o del posible mercado de ese artista. Entonces, yo empecé siendo guitarrista y estudié guitarra moderna, jazz y algo de clásica y piano clásico. Sobre todo cuando tenía vuestra edad, entre los 14 y los 21 o 22 años, donde ya prácticamente me dediqué profesionalmente a ser guitarrista profesional y guitarrista de estudio, de muchos estudios aquí donde vivo. Bueno, yo vivo entre Madrid y Barcelona, pero básicamente mi residencia está en Barcelona, en una ciudad cercana, se llama Sabadell, y pues en muchos de los estudios era guitarrista de sesión y tocaba con muchas orquestas, con muchos grupos, con artistas ya que empezaban a sobresalir aquí en Cataluña como cantautores, y ahí ya tuve la suerte de empezar a meterme en el mundo de los estudios y ver que eso me interesaba. Sobre todo en aquella época aún grabábamos en analógico, empezaban las incursiones en el terreno digital y en esos años cambió por completo la industria musical con las nuevas tendencias electrónicas y sobre todo informáticas. A día de hoy, el 99% de la música que se hace toda dentro del ordenador. Yo no sé si vosotros, algunos tocáis o hacéis música, pero si es así, seguro que todos lo hacéis con el ordenador y prácticamente no existe otra opción de grabar. Bueno, más o menos cuando llevaba unos 10 años ya en siendo profesor de guitarra, guitarrista de sesión, tocando con muchos artistas, empecé a producir lo que serían mis primeros discos. Pues empecé trabajando con artistas un poco más pequeños, locales, también fui subiendo un poquito con algunos cantautores catalanes, hasta que aposté por un artista, porque me gustaba mucho, se llamaba Antonio Orozco, que todos conocéis seguro, y que empecé a producirle junto con un compañero mío y a tocar con él en directo. Eso se convirtió en un fenómeno un poco grande, y a partir de ahí empezaron ya a llover pues bastantes ofertas para producir a otros artistas. Y entonces ya prácticamente me dejé de tocar con otros artistas y solo me dediqué a producir y a tocar siempre con uno de los artistas que producía y a hacer giras. Al cabo de unos años hubieron muchos grupos. Estoy siendo muy rápido para que os hagáis un poco un esquema de cómo llegué y cómo sigo aquí. Eh, Al cabo de unos años y de producir a muchos otros grupos y seguir con Orozco, abandoné el proyecto de Orozco, me metí en otro proyecto que se llama Maldita Nerea, que hicimos también 4 discos y un montón de giras, y eso también fue un bombazo importante. Y ahí ya sí que empecé a producir de una forma mucho más global a muchos artistas del pop rock español, entre ellos pues Efecto Pasillo, por ejemplo, con los éxitos de Pan y Mantequilla y otros artistas. Y justo ya dejando Maldita, ya sí que ya me convertí prácticamente solo en productor, cuando ya empecé a producir pues
a muchos cantautores españoles como Andrés Suárez, como Marwan, como Funambulista, con el que también voy de gira, y me abrí mucho más al pop por gente como Dani Fernández, le hice los dos primeros discos, Despistaos, David Otero, en fin, un montón. Y nada, ese es un poco mi currículum. ¿Cómo trabajo? ¿Cuál es mi día a día? Pues yo me levanto dependiendo de la ciudad en la que esté, si es Madrid, donde tengo estudio, o Barcelona, donde tengo estudio también, y me vengo al estudio y empiezo a hacer arreglos dependiendo del proyecto en el que esté. Por ejemplo, hoy, un día como hoy, pues me he levantado, he revisado dos o tres mezclas de los últimos del próximo disco de David Otero y uno de Funambulista, y estoy haciendo arreglos de un grupo de rock que se llama L'Época. Y estoy aquí solo con mis cacharros, grabando, se lo envío a los artistas, me devuelven las ideas. Y eso es un poco lo que hago. Cuando termino, mezclamos la canción, se lo pasamos a la compañía, si le gusta o tienen pequeñas sugerencias, las intentamos negociar y que esté todo el mundo contento y directos al mercado. O sea que más o menos os ha quedado claro cuál es mi trabajo. Sí. Pues hola, José. Bueno, yo me llamo José Ángel y Sí, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo supiste que el ser productor era tu vocación y lo que verdaderamente te gustaba? no lo supe, o sea, yo supe que quería ser músico, que la música, más o menos con vuestra edad, un poco antes, entre los 13 y 14 años, yo descubrí el rock y a mí me apasionó pues algunos grupos como Rainbow o Deep Purple, que Miri sabe quién son, vosotros no lo sabéis, seguramente. Y eso se convirtió en una pasión. Yo no sabía ni que existían los productores musicales. Yo quería hacer música. En la vida musical me he ido llevando a diferentes planos. Al principio quise ser guitarrista solo de directo, no sabía que se grababan discos, pero cuando tuve la oportunidad de grabar un disco dije, hombre, esto me gusta mucho. Y cuando ya me metí en un estudio, vi los cacharros, vi lo que significaba ser productor, que era tener un enfoque muy global de la música. Al estudiar piano, pues también vi que me interesaba mucho eso. Y poco a poco el camino de la música me fue llevando a ser productor, pero no fue mi primera opción. O sea, yo, digamos que para mí lo importante era la música y lo de ser productor, pues me lo ha ido poniendo el camino delante mío. Pues la segunda pregunta que le quería hacer era Sí. el ser productor se necesitan conocimientos de música, pero también se necesitan algunos otros conocimientos. ¿Tú cómo adquieres todos esos? Pues mira, al igual que cuando yo estudié en mi época guitarra moderna, no teníamos ni las herramientas que tenéis hoy en día, que es Internet, básicamente es una fuente quizás la más grande de todas. Nosotros no las teníamos. Yo tuve la suerte de tener dos o tres profesores particulares muy buenos que me instruyeron y que sabían un poco de todo, eh, pero no tuve la posibilidad de estudiar ingeniería musical porque tampoco era algo que me interesase demasiado. Eh, entonces yo lo fui aprendiendo de otros productores con los que trabajé como guitarrista. Entonces el día a día en los estudios es donde lo aprendí. A día de hoy, ¿cómo me nutro? YouTube es una fuente inagotable y cursos, por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo dos o tres DAWs, que son los programas informáticos, el Logic, el Pro Tools, el Machine, pues me hago cursos digitales para avanzar y sobre todo para dar nuevas ideas. Y luego un productor no tiene por qué tener conocimientos musicales. De los más grandes productores de la historia, por ejemplo, Rick Rubin, que es capaz de producir a Ed Sheeran o a Red Hot Chili Peppers o a Slayer, cosas tan diversas, o a Johnny Cash, y es seguramente uno de los productores más importantes de la historia, no tiene conocimientos musicales. Cuando me digo conocimientos musicales me refiero a la teoría musical, la armonía, como la entendemos, sino que tiene un conocimiento salvaje y una intuición de lo que puede funcionar o no puede funcionar en el mercado y cómo conseguir que un artista dé el máximo y conseguir unos resultados, pues grandes discos de la historia, no es porque sean los mejores musicalmente, sino porque tienen algo especial. Entonces, un productor también tiene que saber
de eso o intentar exprimir al máximo. Y eso ahí sí que no hay escuela. Para todo lo demás hay un montón. Y a día de hoy tenéis, si a alguien de vosotros le interesa la producción musical, eh, yo siempre le aconsejaría que se forme, porque nosotros no tuvimos la posibilidad de formarnos, pero hoy en día sí hay muchos institutos y muchos cursos que te permiten eso, ¿no? Formarte. Ahora, al final, por mucho que te formes, la experiencia es básica, como en todos los trabajos, ¿eh? ¿Y tú cómo tomas el paso de estar en la sombra a pegar un boom y ser tan famoso por toda España? Pues mira, yo el primer paso que tomo, el primer paso en la vida todos son pasos y decisiones que te hacen coger caminos. El primer paso que yo decidí, que fue, yo recuerdo el paso más salvaje, es decidir dejar la carrera de Derecho. Yo estaba cursando tercero de Derecho eh, para dedicarme 100% a la música. Porque aunque podría haberla acabado, pero me suponía ya un esfuerzo muy, muy grande, porque yo prácticamente ya dedicaba 10 12 horas al día a la música, entonces no me quedaba espacio en mi cabeza para nada más. Esa fue la primera decisión. Todo lo demás ha sido fortuito. Por ejemplo, cuando yo decido ponerme a dejar de tocar grupos de rock para tocar, para estudiar jazz o para tocar con bandas de pop, eso me abre el mundo a otras músicas. Cuando decido que hay un artista que me gusta mucho, que es Antonio Orozco, pero porque me gusta él, me pongo a tocar con él cuando uno tiene compañía, nos lo creemos, nos enamoramos de ese proyecto, lo hacemos todo con mucha ilusión y aparece un bombazo como el Devuélveme la vida, que era una canción que fue un bombazo muy grande a nivel español, pues el aprovechar esas pequeñas cosas que te va dando, que todos lo tenemos en la vida, cada uno en su terreno, pues la vida te va poniendo perlitas, las tienes que aprovechar y eso se va haciendo grande. En mi caso, han sido mucho trabajo durante muchos años, pero sí se puede contar como 4 o 5 hits que hacen que te pongan como tú dices, en el candelero a nivel de producción musical en España, ¿no? Pues artistas de éxito como Orozco, como Maldita, como Dani Fernández, como Efecto Pasillo. Y luego a un segundo nivel como David Otero, Despistados, bla, 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 bla. Muchos, pues te hacen que vayas creciendo. Pero en la música, la montaña rusa, eso es el día a día. Vosotros podéis decir, "Oh, ha hecho todo eso y está ahí, claro, es genial, pero es por cada cosa que he hecho que ha sobresalido, hay un montón de cosas que no han salido. O sea, la clave es ser persistente y trabajar constantemente y sobre todo amar lo que haces. Y yo creo que esa ha sido la clave en mi caso. ¿Y tu familia cómo se tomó el que dejaras la carrera para dedicarte a la música? Bueno, también eran otros tiempos donde cuando eras músico lo primero que te decían era búscate un trabajo de verdad. Yo tengo 52 años y hasta no hace mucho aún escuchaba a mi madre decir, hijo, pero podrías esforzarte un poco y te acabas la carrera y así tienes algo seguro. Y llevo 35 años dedicando a la música, desde los 16. O sea, es algo que en las generaciones anteriores no estaba muy bien visto. A día de hoy está un poco mejor, pero yo tuve la suerte de que me apoyaron. No lo veían muy bien, pero me apoyaron. Dijeron, bueno, si esta es tu decisión, tú sabrás. También yo tomé esa decisión eh, ya viviendo de la música. O sea, ya me dedicaba profesionalmente. Y otra pregunta, cuando conociste, por ejemplo, a Antonio Orozco, que le escuchaste, ¿tú cómo dijiste para decir, este chico tiene talento, me voy a dedicar 100% a él y voy a enfocarme solo en él? Para Bueno, intentar... yo no me enfoqué 100% en él. Dije, parte de mi esfuerzo de tiempo lo voy a invertir en esto porque me gusta. Pero yo en ese momento trabajaba en un estudio donde grabábamos un montón de artistas y yo dedicaba mis 7 8 horas a ese estudio. También daba clases de guitarra y dije, pues oye, en vez de coger 2 artistas más y los fines de semana irme a tocar con ellos, voy a apostar por este tío porque me gusta. Eso es simplemente colmillo. Nosotros le llamamos el colmillo. Como todo,
eh, hay cosas que por eso yo decidí, bueno, y la vida también me decidió por mí un poco que mi camino y mi sitio era ser productor. Siempre he tenido ese olfato. He tenido, igual que una vez me llamó un grupo de Canarias, que era Efecto Pasillo, cuando aún hacían funky metal, y me llevan a Canarias para producir un disco, y cuando los escuché les fiché. Me hice una pequeña compañía de discos para dar oportunidad a varios artistas, muchos de ellos desconocidos, pero uno de ellos fue Efecto Pasillo, porque cuando los vi en el local dije, estos tíos tienen algo. No sé qué tienen todavía, en los próximos 2 o 3 años, vamos a ver qué pasa. Y eso es intuición. También te digo, por cada decisión correcta, digamos, o exitosa, hay 9 que no lo son. O sea, que no... Y aprender de los fracasos puestos entre comillas, porque no son fracasos, son decepciones, porque en todos los casos que tú fichas a alguien, lo fichas con ilusión, creyendo que tiene un lugar en el mundo de la música, pero es que hay muchos factores que ni tú mismo controlas. Si todos los controlas, no lo controlan ni las grandes compañías discográficas, por eso se equivocan todo el rato. Hay un factor aquí que es un poco mágico, que no sabes por qué, pues a veces funciona, a veces no. Y la última pregunta que yo te quería hacer era, Sí, con todo esto del internet, ahora todo está, para producir música está a manos de todo el mundo. Tú sí. cuando, en esa época que no había internet, cuando ibais a comprar algo, ¿lo compráis un aparato específico o intentáis buscar algo más general que cubriera más campos? O sea, vamos a ver, el tema digital, hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, pocos años diría yo, casi todos los plugins y el software que hay son emulaciones de aparatos analógicos que ya existían, que nosotros, los que ya tenemos una edad o un tiempo en la industria, hemos tenido la suerte de tocarlos. Entonces, cuando voy a comprar algo, tengo muy claro lo que voy a comprar. Luego hay una parte que es creativo. De repente me encuentro software o plugins o cacharros que me generan, que me sacan de mi zona de confort y eso me hacen avanzar y hacer una música diferente. Y entonces YouTube a saco a ver si me gusta, buscar la mejor opción, entonces lo compro. La música cambia constantemente. Hoy en día todo el mundo puede producir, cualquier persona. Existen plataformas como el Splice que están llenas de samplers que hoy en día sin ningún tipo de conocimiento armónico, por eso casi toda la música urbana, no sé si habéis visto hace poco unas declaraciones de un artista de reggaetón que se llama Arcángel hablando del reggaetón, como diciendo esto, hoy en día cualquier persona puede hacerlo y no tiene que ver con el talento, o sea, el éxito no tiene que ver con el talento, parte de la música sí, otra no. Entonces, hoy en día puedes hacer música sin tener conocimientos. No toda la música. Si tú quieres ser un gran productor de todo tipo de música, vas a tener que tener conocimientos. Si quieres hacer solo reggaetón, pues tienes elementos para arrastrar un loop, una base, buscar a alguien que tenga flow y punto. Para lo demás sí que te vas a tener que formar. Eh, lo que es una incógnita y que yo creo, porque yo he empezado a trabajar con ello en algunas cosas y creo que ya va a ser, no solo en la música, sino a nivel mundial, evidentemente, pero en la música va a ser bestial, es el mundo de la inteligencia artificial, creo que lo va a volver a cambiar todo. Pues muchas gracias. Muy bien, chicos, que tenéis alguna pregunta más sin ningún tipo de miedo, ¿eh? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? Sí que me dijeron, pero se te ha olvidado, que si con quién ibas a trabajar, con quién te gustaría trabajar, que si tienes algún secreto por ahí que puedas desvelarles. Entonces, Secretos muchos, pero como son secretos no los puedo desvelar. Eh, Pues mira, ahora mismo estoy, después de un montón de tiempo haciendo mucho mainstream, que es la música que suena en la radio y como un poco donde el mercado me ha especializado, me he quedado un poco, de los últimos meses, un poco aburrido de todo eso. Y, por ejemplo, ahí, lo último que he hecho que es mainstream y que me ha gustado bastante es un chaval que se llama De Paul, que está sonando bastante en los 40, que es un chavalito de 20 años, pero
eso es en la parte más mainstream. Bueno, estoy acabando cosas con Alex Ubago, estoy acabando cosas con La Pegatina, estoy haciendo cosas con Despistado de nuevo, el nuevo disco de David Otero, el nuevo disco Funambulista, pero al margen de todo eso, que es algo muy, muy común en mi carrera, estoy haciendo 2 o 3 cosas que me ilusionan mucho, que es, por ejemplo, una banda de chicas de Barcelona que hacen rumba catalana, que a mí me sacan de mi zona de confort y me divierten mucho. Un grupo que hace folk metal que se llama L'Época, que me divierte mucho volver un poco a las raíces. Hice una banda también muy divertida con Beli Basarte y David, medio cañerita, que también me divertía bastante. Y un proyecto electrónico ahí con un amigo. O sea, que esas son las cosas actuales. Bueno, ¿una pregunta más, chicos? ¿No? Pues, bueno, que el siguiente trimestre con Soundtrap van a hacer ellos su propia canción y la van a arreglar y Ah, todo. Así que si quieres por último darles un consejo y ya no te quitamos más tiempo. muchas gracias, Miri. Pues mira, mi consejo es el que vais a verlo en todos lados, pero es verdad. O sea, fiaros de vosotros mismos. En la vida, si queréis dedicaros a la música o a lo que sea, sobre todo en la música, te van a decir que no todo el rato, eso es así. El día que te creas ese no, está fuera. Es, todo el mundo me dice que no, yo voy a hacer lo que creo y siempre, siempre la vida te pone una oportunidad. Cuando sepas ver cuál es esa oportunidad, saber aprovecharla y ahí empiezan las cosas buenas. Vale. Pues muchísimas gracias, Tato. Te debo una cerveza. 1 o 2. Muy bien, hasta luego. Cuídate. Chicos, que vaya muy bien. Mucha suerte. Chao.